quiero compartirles un dato curioso acerca de esta celebración de Pascua, específicamente este año 2026. Y es que por primera vez en 11 años la Pascua cae en la fecha que muchos estudiosos y teólogos de la Biblia dicen que naturalmente pasó la Pascua. Usualmente lo que nosotros celebramos simbólicamente, pues este año se alinea con la historia. Según los estudiosos, este gran evento ocurrió un viernes 3 de abril, año 33 después de Cristo. Pero quiero comenzar en la mañana de hoy con una historia de rescate real, impresionante, humanamente arriesgado, científicamente complejo y ejecutado con una precisión casi imposible. En junio del año 2018, un equipo juvenil de fútbol quedó atrapado dentro de una cueva llamada Tham Luang en Tailandia. Eran 12 niños y su entrenador. La lluvia inundó los túneles, la salida desapareció por completo y la cueva se convirtió en un laberinto submarino. Cuando los encontraron 9 días después de haberse perdido, vino la verdadera pesadilla. No sabían nadar. Algunos pasajes estaban extremadamente estrechos. Había oscuridad total y eran kilómetros de trayectoria bajo el agua para poder salir de esa cueva. Salir caminando era imposible. Salir nadando era casi un acto suicida. Pero aquí aparece una figura clave y es Richard Stanton, uno de los mejores buzos de cuevas del mundo. Junto a otros expertos internacionales diseñaron un plan que parecía una locura. Sacar a cada niño, uno por uno, sedado, guiado bajo el agua por un buzo. Una idea ciertamente arriesgada, pero brillante. ¿Por qué sedarlos? Te preguntarás. Bueno, porque el pánico, un espacio tan estrecho para un niño o niños de esa edad es mortal. Así que cada niño llevaba una máscara completa. Iba inconsciente para evitar que se movieran. Un buzo lo guiaba durante horas por túneles inundados. Era como literalmente llevar una vida en sus manos. Durante días, los buzos entraban, navegaban tramos imposibles y salían con un niño. No había margen para error. Y sacaban un niño a la vez, luego otro, luego otro. Durante la operación, un rescatista incluso perdió la vida. Se llamaba Saman Kunam. Murió llevando oxígeno a los niños. El rescate ciertamente no fue nada fácil, no fue limpio, pero fue real. Contra todo pronóstico, los 13 salieron vivos. El mundo entero por tiempo, por días, contuvieron su respiración. Pero al salir las 13 vidas, celebraban con alegría y con gozo. Este Viernes Santo no es solo para recordar una muerte, es para recordar un rescate. Uno que costó todo, uno que fue voluntario y sobre todas las cosas fue por amor. La semana pasada el pastor Juan nos mostró una verdad acerca de los seres humanos que ninguno de nosotros puede negar, y es que sin Cristo tú y yo estamos perdidos. Y que por ende necesitamos que alguien nos rescate porque necesitamos salvación. Romanos 3:33 dice, todos hemos pecado, por eso estamos lejos de Dios. Pero luego Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a rescatarnos.
Pero ¿cuál fue el precio de ese rescate? Y así se titula el mensaje de hoy, el precio del rescate. Vamos a la palabra del Señor y para beneficio de los que no tienen Biblia, siempre los posteamos aquí. Y vamos a leer 1 de Pedro 1, 18 y 19. Dice así, pues ustedes saben que Dios pagó un precio para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado y no tiene mancha. Aleluya, gracias Señor por tu palabra. ¿Qué tal si oramos, Padre? Yo te doy gracias por esta hermosa mañana. Yo te doy gracias porque ciertamente tu presencia está aquí, Jesús. Señor, yo te pido que no sea yo, sino que seas tú a través de mí. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. Ayúdame a traer este mensaje con la mejor simplicidad posible, Señor, de forma que, Padre, tu Espíritu Santo tenga espacio para hacer la obra que ha venido a hacer, Señor. Declaramos que los corazones hoy se convierten en tierra fértil para recibir tu palabra, Señor. Padre, declaramos que hoy hay salvación, que hoy hay hijos que vuelven a casa, Señor. Que hoy hay almas que encuentran libertad, Señor. Que hoy hay almas que se liberan de la culpa, que se liberan de la vergüenza que trajo el pecado al mundo y te encuentran a ti, Señor. Padre, hoy reconocemos como todos los días que cada gota de tu sangre, Jesús, fue vertida en la cruz del Calvario para traer sanidad, para traer salvación, para traer liberación y para darnos la vida eterna, Padre. Hoy la aceptamos, Dios. Prepara nuestro corazón, Señor. Hazlo sensible a tu presencia, hazlo sensible a tu voz, Padre. Y que podamos reaccionar de la forma correcta ante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando alguien es secuestrado, el rescatador sabe que hay 3 cosas importantes. ¿Cuántos de ustedes han visto series de crímenes, de secuestro, películas, series? Yo sé que hay muchas por ahí, a mí me encantan. Y siempre se da más o menos la misma escena. Alguien secuestra a un niño, a una mujer, un hombre, y siempre hay un precio que pagar. Siempre el secuestrador busca la forma de sacarle algo a cambio a la persona que secuestró esa vida, ¿right? Cuando alguien es secuestrado, el rescatador sabe lo primero, que hay una vida en juego. La policía, por lo regular, esa es la norma de ellos, tienen que asegurarse de que la persona secuestrada está bien e incluso piden evidencia para confirmar que la persona esté con vida. Hacen todo lo posible para mantener a esa persona secuestrada con vida. ¿Es así o no es así? Hay otra cosa que el rescatador sabe y es que hay una deuda que debe ser saldada. Una de las primeras cosas que hace el FBI o hace la policía es que llaman al negociador. ¿Verdad que sí? Esa persona experta, que yo creo que es como casi un psicólogo, tiene que estudiar al secuestrador a ver si es un rookie o si es una persona que está simplemente teniendo algún episodio emocional, si es realmente una persona profesional. O sea, él estudia todas esas cosas y trata de negociar una cosa por la otra. Se encarga de negociar con el secuestrador para lograr la liberación del secuestrado, ¿sí o no? Y otra cosa que sabe el secuestrador es que alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar para poder liberar a esta vida. ¿La quieres viva? Dame algo a cambio. ¿Right? Como hemos visto en series y películas, en la mayoría de los casos, el secuestrador lo que desea a cambio es ¿qué? Dinero. Pero en el caso de la humanidad, el precio no era dinero, era mucho más alto. Como nos dice Pedro en el texto que acabamos de leer, no se podía pagar con riquezas, mucho menos con esfuerzos humanos o buenas obras. El problema de la humanidad era demasiado profundo. El pecado generó una deuda que solo podía pagarse con sangre.
con vida. El rescate de la humanidad tenía un costo real. El pecado no es gratis. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. El pecado tiene consecuencias. Yo he pagado consecuencias serias por mis pecados. ¿Cuántos de ustedes han pagado consecuencias por sus pecados? Pero aún así el amor y la misericordia del Señor se extendió sobre nuestras vidas. Una cosa no quita la otra, pero una cosa es cierta y que el pecado trae consigo muerte. El pecado genera una deuda espiritual. Y sobre todo exige justicia porque Dios es justo. La deuda que generó el pecado era impagable para nosotros. No hay buenas obras suficientes que tú y yo podamos hacer para pagar esa deuda. No hay religión que pueda cubrir esa deuda. Estábamos en una situación sin salida. El ser humano siempre busca cómo salvarse. En momentos de peligro, el instinto natural del ser humano es, tengo que permanecer con vida. Tengo que hacer lo imposible para permanecer con vida. Pero las obras no pueden cancelar nuestra deuda. ¿Cuántos de ustedes han estado metidos en un brollo financiero? No tienen que hacer la mano, no vamos a humillar a nadie aquí, no, tú sabes, pero yo sé que todos hemos estado ahí. Hemos estado en unos brollos financieros que no sabemos cómo salir de ellos. Nos quita el sueño de noche. Estamos todo el tiempo en el trabajo, en la casa, distraídos, pensando, ¿cómo voy a salir de esto? Qué ideal sería que alguien sea tocado por el Espíritu Santo una mañana y de momento abras tu cuenta de banco y te hayan depositado en la cuenta exactamente la cantidad. Aunque a mí no me molestaría que fuera un poquito más. Pero que me hayan depositado exactamente la cantidad que debías para saldarse esa deuda. Maravilloso. Gloria a Dios. Padre, habla. Toca a alguien, Señor. Gloria a Dios. Pero esta deuda no se podía pagar de esa manera. Y no importa cuánto nosotros lo intentemos, nada que podamos ofrecer o hacer habría sido suficiente. Yo quiero que tú entiendas eso hoy. Pero, diga conmigo, pero. Dígalo con fuerza, pero. Aquí es que entra el macaracachimbe. El protagonista de esta historia. Diga conmigo Jesús. Entra Jesús. Segunda de Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo. O sea, Jesús pagó el precio completo. Fue un sacrificio sustituto. Él tomó nuestro lugar. Amén. Él pagó la deuda que nosotros debíamos. Él fue el que vino y depositó en ese banco espiritual y dijo, ya no me debes más. Eres libre. Tu deuda fue pagada. Si hay algo que nosotros debemos entender acerca de esto es que fue un precio extremadamente alto el que tuvo que pagar nuestro Salvador. No fue con plata, no fue con oro, fue con la misma vida del Hijo de Dios. Lo segundo que debemos entender es que fue un pago suficiente y final. Juan 19:30, Jesús colgado en el madero, ya sabe que su hora está por cumplirse. Ya sabe que su misión llegó a una parte del final, ¿verdad? Porque luego resucita. Pero él clama a Dios y dice, ¿sabes qué? Consumado es. Todo está cumplido. No quedó nada pendiente. Nuestra deuda fue cancelada. Diga conmigo, cancelada. Completamente. No parcialmente, completamente. Aleluya. El que Jesús haya venido a morir por ti y por mí revela algo bien poderoso. ¿Quieres saber lo que es? No me convencen. ¿Quieren saber lo que es? Sí. Revela el valor que Dios ve en nosotros. Porque el precio revela el valor, ¿sí o no? No es lo mismo un Toyota Yaris que un BMW, una Mercedes. La carrocería es diferente,
Los materiales que se usaron para preparar ese carro fueron diferentes. El valor revela el precio. No le quitamos, ¿verdad? Mérito al Yari, porque yo tuve uno y son buenos, ¿verdad? Pero el precio revela el valor. Dios no pagó poco por ti, pagó con lo más valioso que tenía. Y eso habla de lo valioso que tú eres para Él. Estamos hablando del precio del rescate. El precio de nuestro rescate fue sangre. Cada gota de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Biológicamente la sangre es lo más importante. La vida del cuerpo está en la sangre. Si un ser humano pierde toda la sangre, pierde la vida. La sangre transporta oxígeno, distribuye nutrientes y energía. Es como un sistema interno de limpieza. La sangre conecta todo con todo. Pulmones con células, estómago con músculos, sistema inmune con todo el cuerpo. O sea que si la sangre del ser humano es importante para la vida, ¿cuánto más es la sangre de Cristo importante? Eso es, amén. Y tú dirás, ¿qué? Ya tú vas a cerrar. Ya yo estoy casi terminando. Para ir cerrando, quiero que imagines una escena. Yo quiero que cierres tus ojos. Vamos a hacer este ejercicio. Quiero que imagines esta escena. Adán y Eva en el jardín del Edén. Todos los días disfrutando de la presencia del Señor. Dice la palabra que el Espíritu de Dios se paseaba en el jardín. Adán tenía conversaciones con Dios. Se escuchaban sus pasos en el jardín. Pero Adán y Eva acaban de pecar. Y el aire ya no se siente igual. Antes se respiraba paz, pero ahora los cubre la vergüenza. Corren y se esconden porque sienten los pasos de Dios en el jardín. Se miran aterrorizados. ¿Qué hicimos? Y sienten algo nuevo. Nunca habían sentido esto. ¿De dónde sale? Sienten culpa. Entonces hacen lo más humano posible. Toman hojas y se cubren. Después del pecado, Adán y Eva se cubren con hojas. Las hojas representan los intentos humanos de tapar el pecado. Todo lo que tú y yo hacemos, dizque para arreglarnos. Voy a portarme mejor. Voy a hacer buenas obras. No voy a faltar a la iglesia. Voy a diezmar. Voy a dejar de hablar malo. Voy a dejar de exhibirme. Voy a dejar de buscar aprobación en los demás. Voy a cambiar por mi cuenta. Intentan resolver su culpa, como lo hacemos muchos de nosotros, por sí mismos. Pero luego viene Dios y hace algo radical, nunca antes visto. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nota aquí, ya puedes abrir tus ojos. Nota aquí que Dios no mejora las hojas. Dios no las ajusta. Dios no las bendice. Dios las reemplaza. Pero para cubrir el pecado de ellos, alguien tuvo que morir. Diga conmigo, alguien tuvo que morir. Un animal tuvo que morir. O sea, se derramó sangre por primera vez en la historia de la humanidad, mostrándonos que la primera cobertura del pecado en la Biblia ocurre mediante muerte y sangre. No es casualidad. No es casualidad.
Adán y Eva no murieron al instante. Dios pudo haberlo hecho así. Dios pudo haber dicho, así mismo como soplé vida, te la saco. Te la quito. Pero no murieron en ese momento. Pero alguien sí murió. Ese animal inocente se convirtió en un sustituto, en una vida entregada por otra. Aquí nace el concepto de sacrificio sustitutivo que vemos luego en Levítico y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, donde siempre para tener perdón de pecados y ser, ¿verdad?, reconciliado con Dios hasta cierto punto, pues tenían que ofrecer un animal, el más puro, el más blanco, el más joven, un cordero, ¿verdad? Y levantar sacrificio a Jehová para perdón de pecados. Adán y Eva intentan hacer lo que humanamente se les ocurrió al sentir culpa y vergüenza, y fue cubrirse con hojas. Pero Dios, aunque no los exime de pagar las consecuencias de su pecado, ellos tuvieron que pagar las consecuencias. Ellos fueron echados del jardín del Edén. Pero Dios, siendo el Padre amoroso que es, yo no sé si tú has experimentado el amor del Padre alguna vez. Si tú has experimentado el abrazo del Espíritu Santo en medio de crisis, en medio de incertidumbre, en medio de momentos oscuros de verdad. Pero Dios, siendo el Padre amoroso y bondadoso que es, decide cubrirlos y proveer perdón. Yo no sé si usted puede entender eso conmigo. Sí. Dios pudo terminar su vida ahí. Pecaron contra mí, no siguieron mis órdenes, olvídate. Pero no. Él extendió perdón y cubrió su vergüenza. Cubrió su desnudez. Desde ese momento en adelante, siempre proveyó una vía de reconciliación con Él. Porque el deseo del Padre es tener una relación contigo y conmigo. Nosotros fuimos creados en Él, por Él y para Él. Nosotros fuimos creados para tener una relación amorosa con nuestro Padre, de intimidad, de hijo, de padre, de cercanía. No verlo como un Dios lejano, como hacen muchos que lo ven y están pensando que Él está listo con una vara o con algo para someterte cuando te portas mal. No, Dios nos atrae con lazos de amor, como dice Cristo, como dice la palabra. Génesis 3:21 nos enseña que el pecado produce vergüenza y muerte espiritual, o sea que nos separa de Dios. Génesis 3:21 nos enseña que ningún esfuerzo humano puede cubrir o pagar por nuestro pecado. Génesis 3:21 nos enseña que Dios provee un sustituto. El verso nos enseña que la cobertura requiere sangre. Y también nos enseña que esa cobertura viene de Dios y no del hombre. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Esta tarde no es solo para recordar esta historia. Es para responder a una pregunta. ¿Quieren saber cuál es la pregunta? Sí. Desde Génesis 3, la humanidad ha vivido entre dos opciones: hojas o sangre. Las hojas son lo que tú haces para cubrirte. Es tu esfuerzo. Es tu religión. Son tus métodos. Son tus formas. Son tus buenas intenciones. Es tu manera de aparentar que todo está bien. Pero en el fondo, ¿tú sabes qué? Las hojas no duran. Las hojas se secan. Las hojas se caen. Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Al fin y al cabo nos dejan desnudos, al descubierto. Todo lo que aparentamos esconder, lo descubre. Pero por otro lado, la sangre, diga conmigo, la sangre, es lo que Dios hizo por ti a través de Jesucristo. No es tu esfuerzo, es su sacrificio. No es cubrir por fuera, es limpiar por dentro. Aleluya. No es temporal, es eterno. Póngase de pie conmigo, por favor. Vente, Abby, los músicos, si pudiesen pasar. Te dije una canción, pero quisiera cantar la última que cantamos en el devocional.
En el Edén, Dios quitó las hojas y vistió al hombre con algo que costó sangre. Pero en la cruz, Dios hizo lo mismo. Pero esta vez, el costo fue su propio hijo. Mira esto, escúchame bien. Las hojas dicen, yo me arreglo. Yo me arreglo. Yo lo hago a mi manera. Yo me acerco a Cristo cuando yo me sienta preparado. Yo vengo a la iglesia cuando yo deje de fumar. Yo vengo a la iglesia cuando yo deje de hablar malo. Yo vengo a la iglesia cuando yo esté lista, cuando yo esté listo. ¿Sabes qué? Lamento explotarte el globo. Tú nunca vas a estar listo. ¿Cómo nunca vas a estar listo para ser madre, para ser padre? ¿Cómo nunca vas a estar listo para casarte? ¿Cómo nunca vas a estar listo para hacer muchas otras cosas en la vida? Pero se hacen como quiera, ¿verdad que sí? Y traen consigo bendición, ¿verdad que sí? Porque cuánta bendición hay en tener un esposo y una esposa. Cuánta bendición hay en tener hijos, aunque a veces uno se arrepiente. No, mentira. Cuánta bendición hay en los hijos. Cuánta bendición hay en cuando tú te arriesgas y te expones a algo nuevo que tú sabes que a la larga va a traer bendición. Lo mismo sucede con tu vida espiritual. En la cruz Dios hizo lo mismo, pero esta vez el costo fue su propio hijo. Las hojas dicen yo me arreglo, pero la sangre de Jesús dice yo te salvé. Sentido pasado, yo te salvé. O sea que esa mala disciplina, que esas acciones que aún cometes no son estorbo para que el Señor llegue a tu encuentro y te salve hoy. Porque Él estableció en su palabra en pasado, o sea que siempre que la leamos va a ser así, que Él te salvó, que Él proveyó la salida, Él proveyó el rescate. Hoy tú estás exactamente en el mismo lugar que una vez estuvo Adán y Eva. Estás en el mismo lugar. Estás cubierto. Tú estás cubierto. El Señor proveyó cobertura para tu desnudez, para tu vergüenza, para tu culpa. Ahora, no necesariamente estás restaurado. Puede que estés cubierto, pero no necesariamente estás restaurado. Así que la pregunta no es, ¿estoy cubierto? La pregunta es, ¿con qué me estoy cubriendo? Porque las hojas pueden cubrir tu vergüenza por un momento, pero la sangre de Cristo puede cubrir tu pecado para siempre. La sangre de Cristo fue vertida en la cruz. Una sola vez le bastó al Señor para darte vida, para darte perdón, para proveer salvación, para restaurarte, para que tú puedas tener una relación con el Padre correcta. Una sola vez le bastó al Hijo de Dios. Una sola vez te basta a ti venir aquí y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo acepto tu perdón. Yo acepto el perdón que tú me brindaste a través de tu sacrificio. Iglesia, cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Y medita en esta palabra. ¿Con qué te estás cubriendo? ¿Te cubres con hojas o te cubres con la sangre del Cordero? ¿Vas a seguir con tus propias fuerzas o vas a aceptar el rescate de Dios? Ya Dios hizo la primera parte. Ya Dios entregó lo más valioso que Él tenía. Lo hizo vivir aquí en carne propia, lo que tú y yo hemos experimentado y seguimos experimentando. Él no vino y fue tratado, o sea, como un Dios. A Él no se le dio un trato exclusivo, VIP, para ser humano. Él fue humano en todo su esplendor. Él fue humano con todo y la muerte.
Hay un decir que me encanta y dice que la muerte confirmó que Jesús era 100% humano, pero que la resurrección confirmó que Él era 100% Dios. Y yo quisiera que si tu corazón está latiendo fuertemente, eso no es casualidad. Eso no es porque, ay, la pastora tiene una voz bien bonita y jugó con mis sentimientos, con mis emociones. Yo quiero creer que ese es el mismo Espíritu Santo hablando a tu vida y redarguyéndote hoy, diciéndote, hijo mío, este es el día. Este es el momento para que tú vengas y te reconcilies conmigo. Este no es el momento para que tú dejes de fumar, para que tú dejes de hablar malo, no. Toma el primer paso, luego nos arreglamos. Vamos a ver cómo le hacemos. Porque yo esté parada aquí, porque yo sea pastora, a mí, yo sigo pecando igual que todos ustedes. Yo sigo teniendo mis propias luchas cada día y cada noche. Yo sigo teniendo el angelito aquí y el diablito aquí. Todos los días de mi vida. La única diferencia es que todos los días de mi vida trato de hacerle caso a esa vocecita del angelito, no la del diablo. Pero a veces fallo. A veces fallo. Y tengo que volver a hacer lo que a lo mejor tú estás pronto a hacer hoy. Correr al altar y decirle, Señor, perdóname una vez más. O sea, el perdón aquí es para todos. Los que llevamos años, los que llevamos días, los que llevamos meses. El perdón de Dios se extiende para absolutamente todos los que estamos aquí. Pero hay algo especial cuando tú reconoces que ciertamente tú has decidido por tiempo vivir lejos de Dios y públicamente aceptas al Señor como tu Salvador. La palabra dice que se hace fiesta en el cielo. Automáticamente un alma dice, Señor, perdona mis pecados, sé tú mi Señor, mi Salvador, rescátame del hoyo en el que me encuentro. Se desata una fiesta, una celebración poderosa allá arriba. Vamos a cantar. Yo quisiera que tomáramos unos minutos y cantáramos. Y pudiésemos tomar unos segundos y meditar en esta palabra. Y luego voy a hacer un llamado. Y yo quiero que tú no desaproveches la oportunidad. Porque hoy tú estás aquí, pero tú no sabes de mañana. Y vuelvo y te digo con todo el corazón, con el corazón en la mano, el que tú pases aquí al frente y oremos por ti y tú digas, Señor, tú eres mi Salvador, las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Aquí no te vamos a vender un evangelio falso. Tú vas a salir por esas puertas y tú vas a seguir teniendo luchas en hablar malo, en fumar, en beber, en tu carácter, en tu persona. Pero mientras tú te sigas exponiendo a la presencia de Dios, viniendo a la iglesia, buscando amistades que te sumen y que no te resten, buscando en tu intimidad, ¿verdad? El Señor va a ir transformando tu vida. Esto es solamente el primer paso. A ver, vamos a cantar.